A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Bienestar, un espacio donde todas y todos contamos. Comprometidos contigo, educamos para el mundo de la vida desde la equidad y la solidaridad. Yo soy Daniela Arroyave, profesional en desarrollo estudiantil, y hoy quiero hablarles un poco sobre lo que es el estrés académico. Vamos a definirlo. La definición entonces para este tipo de estrés es esa reacción o activación física, emocional, cognitiva y conductual que sufre el estudiante ante estímulos y eventos académicos. Entonces vemos que es un tipo de estrés específico que se presenta en el contexto educativo para los estudiantes. ¿Por qué es importante hablar hoy del estrés académico? Resulta que a pesar de que siempre puede surgir en nuestro proceso formativo, estamos en un momento en el que la pandemia, el aislamiento social, el aislamiento físico, la cuarentena generan un efecto también estresor sobre nosotros. Entonces, aparte del proceso formativo normal, tenemos esta cantidad de estresores que pueden aumentar. Por eso es importante entonces hablar hoy sobre él. Resulta que el estrés es una reacción, como decíamos, ante una situación estresante. Entonces, cuando llega a esa situación estresante, el organismo responde inmediatamente. ¿Cómo lo hace? Incrementa la producción de ciertas hormonas. Puede ser cortisol, adrenalina, y se da lugar a modificaciones como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el metabolismo y la actividad física. Todo eso es un intento de nuestro organismo de recuperar el equilibrio que tenía antes de la situación estresante. Bueno, y como estamos diciendo que todo es en el contexto educativo, resulta que entonces los estresores fundamentales para el tema académico, los que se conocen comúnmente son esos: la competitividad grupal, ¿cierto? Cuando para el estudiante, desde su valoración subjetiva, y eso es muy importante, cada uno valora de una forma diferente estos estresores. Puede que algunos esa competitividad no sea un estresor, sino que sea antes un impulso o algo que disfrutan. Entonces siempre va a depender del estudiante. La competitividad grupal, la sobrecarga de tareas, cuando el estudiante siente que tiene una carga demasiado alta y que sus recursos personales no son suficientes para abordar esas tareas. Problemas con los docentes, pueden ser problemas de comunicación o de convivencia, diferencias personales con ellos también hacen que se genere el estrés en el contexto académico. Los exámenes, hay personas que se estresan muchísimo con el examen, sienten mucha presión, tienen muchísimas expectativas, muchísimas autoexigencias, y eso genera un malestar significativo para ellos. Problemas con compañeros, vuelve el tema como de las relaciones personales en el aula de clase, la exposición de trabajos en clase, cuando la persona tiene que hacer una presentación oral y no se siente preparada para ello, siente que sus recursos no son suficientes, que no tiene las habilidades, es un estresor también significativo. Cuando hay un tiempo limitado para cumplir con las tareas que se tiene, si bien no hablamos acá del tema de sobrecarga, sino a veces del manejo del tiempo o del plazo que nos dan para cumplir ciertas actividades. Y un ambiente físico desagradable puede ser también un estresor. En este momento, yo les decía, estamos en pandemia, estamos en nuestra casa, a muchos nos ha pasado que estamos en una charla y pasa el señor del aguacate, el señor de la mazamorra, que nos interrumpen, quienes viven con niños pequeños, entonces el niño juega, el niño llora, el niño grita, y esa cantidad de distractores también puede ser un estresor importante. Entonces resulta que listo, ya supimos cuáles son esos estresores, supimos la definición del estrés académico y vamos a ver un poquito más porque es importante reconocerlo. Resulta que, como lo dije al inicio, hay unos efectos a nivel físico, emocional, comportamental, y es importante entonces conocerlos. Algunos de esos efectos son el decremento de la concentración. Entonces el estudiante, cuando está bajo el efecto de ese estrés académico,
intenso y prolongado no puede concentrarse. Aparece también una disminución en el tema de autoestima. La persona no se percibe como capaz, no se percibe como eficiente y hay una desvalorización del sí mismo. Hay un aumento de errores, claro, como no se concentra, no tiene tampoco, digamos, fe en lo que hace, aumentan los errores que comete. Y hay una disminución en el rendimiento académico. Si te equivocas, no te concentras, hay un deterioro de la memoria, entonces esas actividades con las que pretendes cumplir no vas a lograr hacerlas de forma eficiente. Y de cierta forma eso se convierte en un círculo vicioso, ¿cierto? No me concentro, no tengo memoria porque estoy preocupada por mi rendimiento académico y resulta que eso hace que disminuya. También puede aparecer ahí síntomas de depresión cuando la situación ya está por fuera de los recursos de la persona y esta no puede controlarlos, y también cambios de personalidad o cambios en el estado de ánimo. Vean qué tan importante es empezar a reconocer estos efectos, al igual que los efectos físicos. Reacciones físicas de este estrés académico, repito, prolongado y con una intensidad muy alta: dolor de cabeza, cansancio difuso o fatiga crónica, puede haber impotencia, una sensación pues de cansancio, que no se tienen energías, dolor en la espalda, dolor en el cuello. Se puede dificultar el proceso de sueño, es una de las razones por las que aparecen dificultades en la concentración y en la memoria cuando se afecta el sueño, y también una excesiva sudoración, aumento o pérdida de peso porque el apetito también se ve afectado y eso va a presentar unos efectos en nuestro cuerpo, y temblores o tics nerviosos. Finalmente vamos a hablar de algunas manifestaciones psicológicas. Hay manifestaciones como ansiedad, susceptibilidad, entonces la persona ya no resiste que le hablen, se irrita de forma excesiva o fácilmente. Hay una sensación de no ser tenidos en consideración, de indecisión, hay escasa confianza en uno mismo, hay inquietud, sensación de inutilidad, la persona ya no se siente útil, no se siente capaz, entonces falta el entusiasmo, hay una sensación de que no se tiene entonces control sobre la situación académica, una preocupación excesiva y una dificultad para concentrarnos. Todo esto, ¿qué hace? Que hayan también unas manifestaciones conductuales, ¿cierto? Entonces ya la persona va a tender a discutir con los demás, puede incluso ponerse agresiva o estar a la defensiva, una necesidad de estar solo, la persona se empieza a aislar. Ese es un factor importante y de mucho cuidado cuando nos aislamos, porque el aislarse evita que podamos estar en contacto con redes de apoyo. Uso de fármacos para estar despierto, entonces empiezan a automedicarse, a consumir bebidas energéticas. Bueno, también hay una tendencia a preferir otras actividades sobre el estudio, empezamos a evadir. Esas manifestaciones conductuales van muy de la mano de la evasión. Esto me estresa mucho, yo no puedo con esto, no lo puedo controlar, entonces lo evito. Ya es difícil sentarse a estudiar, sacar la tarea, ya no lo hacen porque todo el malestar que está ahí les genera esa dificultad. Consumen más café, tabaco, incluso si están con grupos sociales, digamos de malas compañías, les pueden llevar también a consumir alcohol u otras sustancias. Y sobre todo prima esa tendencia al dejar de hacer, ese desgano, esa apatía, ya la persona no quiere continuar. Bueno, reconociendo todos estos síntomas, hay una invitación a revisarse uno mismo, ¿cierto? Hacer, digamos, un mapa de ese estrés, mirar en el cuerpo cómo se me manifiesta, mirar en las conductas, en mis pensamientos, cómo estoy viviendo yo ese estrés académico. Y si yo me doy cuenta que está muy intenso, que está muy prolongado, o como lo decía ahorita, que mis recursos no me dan para solucionar esta situación, entonces tengo que empezar a buscar estrategias para afrontarlo. ¿Cómo se afronta entonces? Desde los recursos personales de cada uno. Todos somos diferentes, todos lo sentimos diferente. Si bien hay unos síntomas y unos efectos que son pues comunes, no quiere decir que los manifiestes todos o que todos lo sientas en igual intensidad que otra persona. Asimismo, hay personas que son más abiertas, más extrovertidas, que tienen más confianza en sí mismos. Hay personas que tienen, digamos, unas capacidades de resolución de problemas diferentes. Algunos tienden más a
hacia la solución del problema, otros tienden más hacia soluciones emocionales, y lo que tenemos que empezar a identificar es eso. Yo, ¿qué recursos personales tengo para ver qué puedo empezar a hacer para afrontarlo? Estrategias, digamos, un poco más generales. Planificar las actividades para que haya una priorización entre ellas, decidir entre diferentes técnicas de estudio. Es que me he venido esforzando y no lo logro y con esta técnica no he sido capaz, entonces buscar otras. Alimentarse saludablemente, muy importante, no es solamente la mente, es la mente y el cuerpo. Tenemos que estar saludables todos para poder cumplir con estos retos que nos trae el contexto académico. Practicar deporte también ayuda mucho. Dedicar tiempo a pasatiempos y hobbies. A veces no nos acordamos que no somos solo estudiantes, sino que somos hijos, que somos personas, que somos novios y que tenemos también otros roles en la vida. El hobby, el pasatiempo, el disfrute ayuda muchísimo a controlar ese tema del estrés. Hay que intentar mantener el ciclo de sueño estable, compartir con otros y utilizar técnicas que nos ayuden a relajarnos, como las técnicas de respiración y de relajación. Son bastante efectivas en el momento de controlar la ansiedad. Mantenernos entonces en contacto con los seres queridos. El sentido del humor es un factor protector muy importante. Y además de eso, tratar de cultivar la inteligencia emocional, ¿cierto? Tener siempre muy presente el tema de la motivación, por qué lo quiero hacer, qué es lo que quiero lograr, qué tan importante es mi carrera y que eso nos sirva como una especie de impulso para seguir adelante. Cultivar también las habilidades sociales y es muy importante estar con el otro, como les decía ahorita, fortalecer las redes de apoyo y la resolución de conflictos. Tenemos que aprender a no fijarnos siempre en el problema y quedarnos ahí. Los problemas existen, los problemas aparecen en diferentes etapas de nuestras vidas, podemos fallar, pero también es nuestro deber aprender a no quedarnos ahí. Tenemos que aprender entonces a salir del problema, a buscar una solución. Son solamente algunas recomendaciones, algunas estrategias. Recuerden también el tema de buscar ayuda. Pueden hacerlo con Bienestar Universitario, pueden hacerlo con sus profesores, con sus compañeros o con sus padres. Lo importante es que no se queden callados y que no dejen que ese estrés que está ahí tan pesado se lleve por delante su proceso. Gracias por seguirnos y recuerden que pueden acceder a este contenido desde nuestras cuentas digitales de @OndaDigitalU en Instagram, Facebook y Twitter. Conexión Bienestar, un espacio donde todas y todos contamos. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.